Acompáñeme por favor al libro de Juan 10:35. Juan capítulo 10, versículo 35. Un versículo controversial, pero que en su momento le dimos interpretación cuando hablamos hace un par de meses en el Evangelio de Juan del capítulo 10. ¿A qué se refería Jesús con la primera parte del versículo? La que nos interesa es la segunda parte del versículo, la que está entre paréntesis. Pero vamos a leerlo todo. Dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y entre paréntesis Jesús dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Vamos a orar. Vamos a reconocer que estamos en manos de Dios, que estamos en manos del Espíritu Santo, quien es Dios obviamente, y que Él es quien lleva la palabra de la mente a nuestro corazón. Por eso es que le decimos, Espíritu Santo, que le rogamos que ilumine esta palabra que usted inspiró a nuestros corazones, que la ilumine nuestra mente, que baje al corazón y que dé fruto al 100%, Señor, que no permita que salgamos de aquí como hace un momento orábamos, creyéndonos que somos alguien, buscando vanagloria o pensando que somos mejores que alguien. Todo lo contrario, que reconozcamos humildemente que es usted quien nos la da sin merecernos esta palabra, y la da con el propósito único y exclusivo de que seamos hechos a la imagen de Cristo, que salgamos de aquí solamente con ese pensamiento. Esa es mi oración hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Comenzamos con nuestro tema 23. Estamos hablando de bibliología. La bibliología, ya lo vimos hace un par de meses, es el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. En este estudio hemos visto temas como la inspiración misma de la Biblia, la formación del canon, la revelación general y la revelación específica de Dios, la inerrancia e infalibilidad de la Escritura y varios temas más ya son los que hemos visto. La clase pasada estudiamos acerca de la sola Escritura y su relación con el canon. Algunos grupos, en su búsqueda de sobajar la autoridad de la Biblia, ponen a la iglesia, porque dicen ellos que la iglesia formó el canon, por encima de la autoridad de la Biblia. Y dicen, el canon lo formó la iglesia, entonces aquí está el canon o la Biblia, aquí está la iglesia dice qué es lo que se ha de enseñar. Sus dos premisas quedaron ampliamente refutadas. Ellos dicen que la iglesia fue quien determinó el canon. No es verdad, la iglesia solamente descubrió el canon, y vimos una analogía acerca de una carta X escritor, Abraham Lincoln, si quiere un escritor mexicano, Miguel Hidalgo. Nosotros no determinaríamos si esa carta la escribió o no Abraham Lincoln, únicamente lo descubriríamos. Al igual, la iglesia no es la madre del canon, la iglesia es hija del canon, la iglesia se sujeta a lo que el canon o la escritura dice. El día de hoy vamos a seguir viendo el principio de la sola escritura en la iglesia cristiana verdadera, cómo se relaciona la sola escritura en la iglesia cristiana realmente. ¿Qué es la sola escritura? Sobre todo es lo que vamos a ver, por qué es importante, qué nos delinea esta doctrina, dónde la encontramos en la Biblia, cuál es la manera en que la iglesia vive esta doctrina. Y una duda que sobre todo es lo que quiero que quede claro: ¿queda anulada la tradición o todas las tradiciones en la iglesia? Como somos sola escritura, no podemos volver a tener ni una sola tradición en la iglesia. ¿Qué es la tradición? Esto y más responderemos el día de hoy por medio de nuestro estudio titulado La sola escritura en la iglesia cristiana. Comenzaremos definiendo. Vamos a definir de la SS. No somos nazis, es sola escritura, sola escritura. Para que no diga, el pastor ya se volvió nazi, las SS eran la Gestapo, la policía nazi. No, SS es sola escritura. Comencemos definiendo lo que es esta doctrina. El término sola escritura viene del latín. Significa literalmente solamente la escritura, más específicamente solamente la Biblia. Es una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Recuérdelo, nosotros nos adherimos a las 5 solas. Estas 5 solas fueron redactadas hace ya casi 500 años. Aquí no tenemos ningún problema, solamente la Biblia.
Una frase corta pero llena de verdad. Solamente hay una revelación especial de Dios que el hombre posee en la actualidad, y es la Biblia. Acuérdese, vimos un tema: revelación general, revelación específica. La revelación general es toda su creación, y entonces podríamos, por así decirlo, que hay varias revelaciones generales. Tú ves los cielos, tú ves el mar, tú ves las montañas, tú ves el cuerpo humano, ves los astros. Todo eso te revela la grandeza de Dios. Pero la revelación específica, ahí sí nada más hay una. ¿Y cuál es? La Biblia. Eso es la sola escritura, que solamente hay una revelación específica. Solo hay una revelación específica de Dios, que es la Biblia. Hasta aquí va fácil, ahorita vamos a adentrarnos más. La misma Biblia establece este concepto repetida y enfáticamente. Tan solo con la frase escrito está haciendo alusión a que es exclusivamente lo que encuentras transcrito. Nada de oídas, nada de tradición. El mandamiento es creer aquello que se escribió ya, es decir, únicamente la palabra de Dios. Escriba. La sola escritura es importante. La sola escritura es importante su importancia. ¿Por qué es importante? La sola escritura es importante porque lo que está en riesgo delante del Dios vivo es su verdad incorruptible. La sola escritura es importante porque lo que está en riesgo delante del Dios vivo es su verdad incorruptible. No es un tema de segundo orden. La sola escritura no es un tema en el cual tú puedas pensar, bueno, yo me añado otras doctrinas, no creo que sea tan importante, a lo mejor tiene que ver con liturgia. No, todo lo contrario. La sola escritura es de suma importancia que toda iglesia, ya sea explícitamente diga me añado a la sola escritura, o implícitamente, aunque no conozcan bien esta doctrina, pero que lo hagan. Que toda iglesia que se diga cristiana crea que solamente hay una revelación especial de Dios, y que esa revelación es la Biblia. Tan solo en el último mandamiento que encontramos en la escritura nos habla acerca de permanecer o de preservar intacta la verdad de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Es importante la doctrina de la sola escritura? Sí. ¿Cuánto? Bastante. Porque lo que está en riesgo es la verdad de Dios. Una verdad incorruptible. Si la verdad de Dios la corrompes, deja de ser verdad de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19. El último mandato. Tú lee toda la Biblia y todavía en Apocalipsis 22, todavía Dios manda un último mandamiento. Y ese mandamiento, ¿qué tiene que ver? Con preservar la verdad intacta. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Todavía hay un último mandamiento. Aquí está la verdad de Dios. No le pongas, no le quites. Déjala intacta como está. Preséntala intacta como está. Pastor, ¿pero qué no nada más hablaría del libro de Apocalipsis? Acuérdate, sola escritura, toda escritura. No puedes nada más preservar Apocalipsis y decir a los demás les puedes quitar. Crees en uno, crees en los 66 libros de la Biblia. Si no, crees nada más en tu verdad,
pero no crees en la verdad de Dios. La sola Escritura marca enfáticamente que la Biblia es suficiente en sí misma. Nos dice que la Biblia no necesita añadiduras, no necesita tradiciones, no necesita nuevas revelaciones, que la Biblia basta por ella misma. Es por ese motivo que muchos movimientos modernos dentro del cristianismo, donde están basados en nuevas revelaciones, en sueños, en visiones, en palabras proféticas, creen que viene el profeta y da palabra, que viene el apóstol y da palabra, no creen o hasta denigran la sola Escritura. ¿Por qué? Porque no les conviene creer en ella, porque los deja sin argumentos para seguir engañando a las personas. La sola Escritura es un candado que nos protege contra todo ese mar de confusión que hay allá afuera, de que vengan y te digan que soñaron, que Dios les dijo, que tienen una nueva revelación, que traen palabra profética, que tuvieron una visión. Tú lo puedes comparar y decirle, está en la Biblia. No, entonces ¿qué les dices? No lo necesito. ¿Por qué? Porque yo me apego únicamente a la sola Escritura. Ya entendimos que el mensaje nació en la mente de Dios. ¿Se acuerda que aquí hace un par de semanas hicimos una serie de cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a nuestros días? El mensaje nace en la mente de Dios, Dios lo revela a los escritores originales, el Espíritu Santo los inspira a escribir, todo así se fue dando hasta que llegó a nuestros días la palabra. Ya entendimos que el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que lo dejaran plasmado por medio de palabra escrita. Este mensaje que Dios ha exhalado, que Dios nos dio y ha quedado registrado en la Biblia, dice Jesús en Juan 10:35, no puede ser ¿qué? ¿Sí? Vamos a leerlo otra vez entonces, si no se acuerda, lo leímos al principio. Y la Escritura no puede ser ¿qué? Léalo, no se preocupe. Conéctese, olvídese si se quedó prendido a los frijoles, total. Mientras no se queme su casa. Ya lo puse a pensar más. Ahora dice, sí es cierto, yo nomás decía los frijoles y la casa. Conéctese, concéntrese. Eso que nació en la mente de Dios, el mensaje, que después Dios lo revela a los escritores de una u otra forma, les permitió que vivieran aquí, allá, que se llenaran de esta literatura, etcétera, que después el Espíritu Santo les dice, hey, ven, escríbelo. Eso que nació en la mente de Dios y que ha llegado hasta nuestros días aquí escrito, dice la Biblia en Juan 10:35, la segunda parte del versículo, y la Escritura no puede ser ¿qué? Quebrantada. En otras palabras, te basta nada más que la Escritura, no necesitas otra cosa, mucho menos algo que venga y quebrante la Escritura. Cuando Jesús dice que la Escritura no puede ser quebrantada, Él estaba hablando de la palabra escrita de Dios, los eventos, las acciones, los mandamientos, la verdad de Dios son entregados a nosotros en forma de palabras y oraciones escritas. La declaración de Dios en la Escritura es que esta y solo esta es la autoridad definitiva que tenemos los cristianos en asuntos de fe y moral. Así que solo existe una fuente escrita de la verdad de Dios y esa fuente es la Biblia. El Señor Jesucristo identificó la verdad con la palabra escrita. Cuando Él ora en Juan 17, Él dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Esto concuerda consistentemente con todas las declaraciones que encontramos en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo una y otra vez proclama que la revelación o la palabra o la ley de Dios es la verdad. Escriba entonces. En otras palabras, solo las Sagradas Escrituras constituyen la norma de verdad para el creyente. Solo las Sagradas Escrituras
constituyen la norma de verdad para el creyente. No creemos en nada más que no sea la Biblia. En el Nuevo Testamento es única y exclusivamente la palabra de Dios a la que el Señor Jesucristo y sus apóstoles se refieren como la autoridad divina. En el día de la tentación, lo vimos la clase pasada, el Señor Jesús resistió 3 veces a Satanás diciendo que escrito está. Al establecer escrito está, el Señor Jesús utilizó exactamente la misma frase que se repite 46 veces más en la Biblia. La persistencia en la repetición de esta frase nos dice que es muy importante. La total aceptación de la autoridad del Antiguo Testamento por parte de Jesús queda patente en Mateo, 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. ¿Ya lo tenemos? Mateo 5, 17 y 18. No piensen, dice Jesús, que he venido para quitar a la ley o a los profetas, hablando de lo que ya está escrito. No he venido para quitarlos, sino para cumplirlos. Porque de verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesús frecuentemente reprendía a los fariseos porque elevaban sus propias tradiciones al nivel de la palabra de Dios, corrompiendo las bases mismas de la verdad. Igualaban sus tradiciones a la palabra. La sola Escritura nos dice que solamente la Biblia es inspirada, por lo tanto es el juez final aún frente a la tradición. ¿Dónde encontramos esta doctrina en la Biblia? La sola Escritura, como la Trinidad, no se menciona, y como muchas otras doctrinas, como unión hipostática, etcétera, no se mencionan literalmente en la Biblia, pero está plagada la Biblia de ella de forma implícita. Empiezo a repartir citas como si fueran dulces. Ángel, por favor, Deuteronomio 4:2. Gonzalo, por favor, Salmo 19:7. Leo, por favor, Salmo 119:1. Mi esposa, por favor, Proverbios 30:5 y 6. Cari, por favor, Isaías 8:20. Mateo, Blanca, por favor, Mateo 24:35. Ahí atrás, mi hermano Gabriel, por favor, Juan 14:23 y 24. ¿Quién más me falta? Ale, por favor, Primera de Corintios 4:6. ¿Alguien más? Esmeralda, por favor, Segunda de Timoteo 2:15. Y yo leo Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Dónde se encuentra esta doctrina? Bien, al igual que la Trinidad, no viene de forma explícita, pero sí viene implícitamente. Al igual que la Trinidad, la Biblia está llena de esta doctrina. Deuteronomio 4:2. Así es. Moisés dice al pueblo, no le añadan, no le quiten, así como está es suficiente. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Solamente lo que está escrito es suficiente. ¿Eso es qué? Sola Escritura. De Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La primera parte es la que nos interesa. La ley de Jehová es, ¿qué dice? Perfecta. Te está diciendo, esto que tienes aquí escrito ya es perfecto, ya no necesitas nada más, solamente con eso es suficiente para que tú te vuelvas bueno, santo, puro, etcétera. En otras palabras, solamente necesitas ¿qué? La Escritura. Como ya es perfecta, ya no necesita que le añadas revelaciones, pensamientos, sueños, interpretaciones. Esta ley solita es perfecta.
Salmo 119:1. Dice, los perfectos de camino, ¿quiénes son? Los que andan en ¿qué? En la ley del Señor. ¿Y qué más? Nada más. ¿No dice algo más o sí? Nada más dice, los perfectos son los que andan en la ley. ¿Qué necesitas para ser perfecto? Nada más que la Biblia. En otras palabras, solamente la Escritura o sola Escritura. Proverbios 30, 5 y 6. Dice, toda la palabra de Dios. Aquí encontramos hasta la toda Escritura, por eso lo incluí, no nada más el 6. Toda la palabra inspirada de Dios es limpia. No añadas, no le quitas, no hagas nada. Así como está toda la Escritura y solamente la Escritura. Isaías 8:20, este me encanta. No les ha amanecido. Exactamente. ¿Qué dice Isaías? Si tú lees el contexto, la gente en el pueblo de Israel decía, oye, es que mira, y tenían un buen de tradiciones y le quitaban y decían, es que yo quiero hacer esto. Llega Isaías y les dice, a la ley y al testimonio, a lo que está escrito. Si no te dicen así, no les ha amanecido, están dormidos, no entienden cómo son las cosas. En otras palabras, Isaías, ¿qué les decía? Únicamente necesitamos ¿qué? Lo que está escrito. ¿Y eso qué es? Sola Escritura. Mateo 24:35. Así es, porque la palabra, la Escritura es la única que es inspirada. Si esta no pasará, si dijera el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra y las tradiciones o mi palabra y las enseñanzas no pasarán, bueno, ya sabemos que es la Escritura y algo más, pero ¿qué es lo único que no pasará? Su palabra. En otras palabras, la sola Escritura. Juan 14, 23 y 24. Así es. El que me ama guardará mi palabra. ¿Y qué más va a hacer? Nada más. ¿Qué necesitas nada más? La Escritura nuevamente. Primera de Corintios 4:6. Este también está. ¿No se lo diga a nadie? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros no aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Así es, para que vosotros no aprendáis más de lo que está escrito. Pablo les dice, yo lo mismo que hago que Apolos, únicamente lo que está escrito, únicamente en eso creo, porque si no después uno termina envaneciéndose y creyendo en todo lo que no debes de creer. Nuevamente Pablo dice, creyendo solamente en lo que está escrito. De hecho aquí sí viene solamente la Escritura. Primera de Timoteo 2:15. Perdón, segunda de Timoteo 2:15, tienes razón. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Y qué más usa? Entonces, ¿qué es lo único que necesitas? La Escritura. ¿Y eso qué es? Sola Escritura. Y por último, segunda de Timoteo, ahí mismo 3, pero 16 y 17. Este fue el que escudriñamos hace un par de semanas, que cuando tú lo desmenuzas bien te das cuenta que lo único que necesita el cristiano para madurar, para ser redarguido, para crecer, para ser instruido en la justicia es la Escritura. No necesita nada más, no menciona nada más Pablo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la Escritura, nuevamente encontramos la toda Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace un par de semanas vimos lo que significa perfecto y enteramente preparado. Vimos que no se necesita añadirle nada más, que ya está completo. El hombre de Dios ya no necesita nada más y está completo. ¿Con qué? Con la Escritura. ¿Y qué más? Y nada más. ¿Eso qué es? Sola Escritura. Entonces, en la Biblia viene la sola Escritura, sí, y un montón de veces. Lo que pasa es que necesitas acercarte bien y leerle bien. No por nada Lutero, cuando fue intimidado para retractarse de sus escritos contra la Iglesia Católica Romana, dijo,
Escuche bien, hace 500 años Lutero, en la dieta de Espira se llama, era una junta que tenían los altos mandos de la Iglesia Católica, lo conminaron a retractarse, le pusieron delante de él varios de sus escritos, las 95 tesis y varios más, le dijeron: tú los escribiste, sí, retráctate o pierdes tu salvación, según ellos, los católicos. ¿Sabe qué les contestó Lutero? Lutero les dijo: a menos que sea persuadido y convencido por el testimonio de la Escritura y la razón, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado, y a menos que mi conciencia sea sometida a la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme, porque es peligroso para un cristiano hablar en contra de su conciencia. Me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Tremendo las palabras de Lutero. Si puede un día ver su película y anda luego en internet, la puede buscar, estuvo tremendo. Pero algo muy importante, y el punto que sigue es con este: escriba, la sola Escritura no anula todas las tradiciones eclesiásticas. Más bien nos da una base sólida en la cual basar las tradiciones de la iglesia. La sola Escritura no anula, todas las tradiciones eclesiásticas o de la iglesia, pues. Más bien nos da una base sólida para dichas tradiciones. Pareciera que me estoy contradiciendo y le estoy diciendo: solamente la Biblia, nada de tradiciones. Pero ¿qué creen? Sí podemos tener tradiciones. Por fin. Porque es peligroso si no entendemos bien las cosas, porque entonces nos quedaríamos sin muchas cosas, haríamos disparates, si no entendemos bien el alcance y la profundidad de la sola Escritura. Hay muchas prácticas en todas las iglesias, no solamente católicas y protestantes, también aquellas de corte de secta, que son el resultado de tradiciones, no de enseñanzas explícitas de la Escritura. Es bueno y necesario que la iglesia tenga tradiciones. No todas las tradiciones son malas, no todas las tradiciones se tienen que desechar. Las tradiciones juegan un papel importante para dejar clara la doctrina cristiana y para organizar la práctica y liturgia de las iglesias. O sea, no todas las tradiciones son malas, pero al mismo tiempo, para que estas tradiciones sean válidas, no deben de estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Deben de estar basadas en el fundamento sólido de la Escritura. El problema con la iglesia católica y con muchas iglesias que se dicen cristianas es que sus tradiciones están basadas en tradiciones, y cuando llegas a la fuente, la tradición no tuvo su origen en armonía con la Escritura. Fue a alguien que se le ocurrió. Esto es por lo que los cristianos siempre deben de regresar a la sola Escritura, tomar la Escritura, tomar la tradición que ellos están llevando, comparar si compagina, comparar si no hasta es contraria a la Escritura, y si no es contraria a la Escritura, entonces ¿qué puedes hacer con esa tradición? Si seguirla llevando a cabo. Esta doctrina nos permite tener un parámetro a la hora de considerar una tradición en la práctica cristiana. Por ejemplo, ¿qué tradiciones tenemos aquí? Por ejemplo, el horario de los servicios. ¿Dónde viene en la Biblia que tengamos horario de servicio el domingo a las 11 de la mañana? ¿Pero qué creen? Si dice que debe de ser ¿qué día? ¿El domingo? Ahí sí dice. Entonces, tenemos una tradición, hacer el servicio el domingo en la mañana. ¿Va en contra de la Biblia? Ahora, si yo les dijera, ¿cómo ven si lo hacemos el viernes, nuestra nueva tradición?
O el lunes. ¿Qué cree, pastor? Pero la Biblia dice que es el primer día de la semana. ¿El primer día de la semana qué día es? Domingo, ¿eh? No, entonces, acuérdese, ya sabemos que es el domingo. Entonces, esa es una tradición, el hacer el domingo el culto en la mañana. En la iglesia primitiva tenían la tradición de hacerla, ¿se acuerda que le dije? A la hora que amanecía, porque a la hora que amaneció es cuando a esa hora resucitó el Señor. Muchos de nosotros no estaríamos aquí a esa hora, entonces vamos a hacerlo un poquito más tarde. O por ejemplo, el orden de la liturgia. ¿Dónde dice en la Biblia que primero se lea un versículo, se ore, se canten 2 o 3 cantos, se levante ofrenda y demos la palabra? ¿Dónde dice en la Biblia? Ahora, pero en la Biblia sí dice que leamos la palabra, sí. Dice que oremos, sí. Dice que ofrendemos, sí. Dice que prediquemos expositivamente, sí. Entonces, todas esas son tradiciones que tenemos aquí. ¿Dónde dice en la Biblia? Dime. Ya iba para allá. ¿Dónde dice en la Biblia los instrumentos? Que tenemos que usar teclado, batería, música, alabar así. No lo dice explícitamente, pero si tú vas al libro de los Salmos, en el libro de los Salmos adoran al Señor. De hecho, el libro de los Salmos dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque si no seríamos salmodía exclusiva. ¿Sabes que no podemos cantar otra cosa que no sean salmos? Ahora, ¿los cantos que entonamos son bíblicos o van en contra de la palabra de Dios? Entonces, seguimos adelante. ¿Te acuerdas? Exactamente, antes cantábamos esa de Me Dijo, que estaba bien pegajosa, pero Me Dijo es una canción antropocéntrica, más no poder. Señor, sin mí no podías vivir, qué bueno que me salvaste, te di chance. O sea, es lo que dice Te Dijo, ¿nunca la han escuchado? Es que ustedes ya llegaron después, no, nosotros, ay Dios, si vieran cuántas cosas nos ha hecho pasar el Señor. Pero, en nuestra ignorancia fuimos felices, pero Dios fue bueno más que de siempre y nos sacó de la ignorancia. Exactamente, cantábamos canciones por tradición, de tradición, de tradición. Yo mismo heredé muchas tradiciones que ya hemos ido quitando. Una de ellas es las danzarinas aquí enfrente. Entonces, yo no fue que dijeran, yo no llegué a la iglesia y el pastor dijo: mira, nosotros hacemos esto por esto y esto. Yo llegué y ya estaban ahí. Y dije, bueno, pues que se queden. Y ya cuando dijimos, oye, ¿dónde viene la Biblia? Caray. No, pues entonces esa tradición que hicimos va en contra de la palabra, entonces ahí sí que quítala. Ahora igual las canciones las heredamos por tradición, quítalas. ¿Dónde dice en la Biblia que se tiene que dar clases a los niños aparte? Pero la Biblia sí dice: instruye al niño en su camino. Y como tú ves y dices, aquí de repente los niños se alteran, están rompiendo el orden, ¿qué te parece si los pasamos al salón y se les enseña la Biblia? Porque no se les entretiene. Nunca me gustó eso de entretenerlos, siempre se les daba una que otra enseñanza, no cristocéntrica. Ahora sí ya. ¿Qué pasó, hermana? ¿Pero qué tiene eso? Es que esa es una hermenéutica defectuosa, porque dices, porque David danzaba, yo danzo. Entonces, sí. No tiene nada de malo que usted exprese su agradecimiento a Dios en danza, pero de eso a que tengamos danza organizada aquí enfrente, no era. ¿Cuándo danzó David? En el culto, cuando estaban ofreciendo el sacrificio, llevaban el arca. Y él estaba feliz por la presencia de Dios que regresaba a la ciudad de David. No fue porque dijera, esto es en el culto organizado, cada Shabbat nosotros danzábamos. No es cierto, ya mero van a danzar los hebreos en sábado. ¿Sí? ¿Dónde dice en la Biblia que se le dé clases a los niños? No, también es una tradición, pero no va en contra de la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que, por ejemplo, nos quedemos a veces acabando el servicio a comer aquí todos juntos? ¿Sí dice? Pero dice que es buena la comunión unos con otros. Entonces sí se da cuenta, sí hay tradiciones en la iglesia, pero esas tradiciones tienen que estar conforme ¿qué? A la Escritura. Si esa tradición viola la sola Escritura, esa tradición ¿qué? La desechas, como ya hemos hecho con algunas. Y como a lo mejor el Señor sigue trabajando y de repente vemos otra, dice mi hija Ruth: papá, cuando no leías bien la Biblia, ¿cuántas cosas hacíamos? Entonces tal vez vuelva a leer bien la Biblia.
Es que así lo entiende ella. Papá, ¿te acuerdas cuando no leías bien la Biblia y dejaban que había pastoras y esto y lo otro? Entonces a lo mejor leo bien la Biblia. Bueno, Dios nos abre los ojos y vemos otra tradición. ¿Qué vamos a preferir? La Biblia, por mucho. Pero que sea ¿quién? Dios por medio de su palabra. ¿Cuál es pastora? También, yo lo heredé también. ¿Y saben cuál era el argumento? Y no lo vimos ahora que vimos lo del feminismo, que decían, la palabra ministerios en el griego original es neutra, no es masculina ni femenina. Entonces, el ministerio pastoral puede ser para hombres y mujeres. O sea, esa era su hermenéutica para mantener a las pastoras al frente. Pues, nada que ver. Las tradiciones no son el problema. Jesucristo no prohibió tener tradiciones. Hay tradiciones sanas, buenas, que alimentan a la iglesia, pero también hay tradiciones enfermas, malas y nocivas, que deben de abandonarse en la medida de lo posible y si se puede antes. El problema son las tradiciones no bíblicas, pero cuando estudiamos la palabra de Dios, es claro que muchas tradiciones en la iglesia que se han desarrollado hasta siglos y siglos haciéndolo, están de hecho en contradicción con la palabra. Es aquí donde se aplica la sola escritura. Escriba, las tradiciones basadas y de acuerdo a la Biblia, las tradiciones basadas en y de acuerdo a la Biblia, pueden ser mantenidas. Las tradiciones que no están de acuerdo con la palabra deben ser rechazadas. Mateo 15:3. Y eso es lo peor, que la mayoría son tradiciones, porque si les preguntas por qué lo hacen, no sé. No se sabe por qué se hacen las cosas en la iglesia. Nada más las hacen. Repito, las tradiciones que están basadas en y de acuerdo a la Biblia pueden ser mantenidas, las tradiciones que no están en ella o que están en desacuerdo con ella deben de ser desechadas o rechazadas. Mateo 15:3 nos habla de esto. Entonces acuérdense, el problema no son, 15:3. El problema no son las tradiciones. De hecho, ahorita vamos a ver que hay dos tipos de tradiciones, y las tradiciones que le hacen daño a la iglesia son las del primer tipo, las tradiciones del tipo judaico, que aunque bien empezaron con el pueblo de Israel en el 400 años de silencio entre el Antiguo y Nuevo Testamento, son las que perseveran hasta hoy en día en la mayoría de las iglesias cristianas, que las tienen al mismo nivel de la palabra de Dios y quítalas. No las quitan. Así le pasaba al pueblo de Israel. Dios dejó de hablar durante 400 años, entonces empezaron a hacerse escuelas de rabinos y empezaron a dar la interpretación de la interpretación de la interpretación de la Biblia, y entonces esa interpretación, como el maestro era muy respetado, quedó a la par de la Biblia, y cuando Jesús llega les dice, oigan, sus tradiciones anulan el mandamiento de Dios, ya pusieron su tradición a la par de la Biblia. Eso es lo que no tiene que ser. Mateo 15:3 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? ¿Por su qué? Por su tradición. Y ya después lees todo el capítulo, habla de lo que contamina al hombre. Señor, ¿por qué no limpiaron el vaso? ¿No ves que están comiendo pecado? Porque, dice Jesús, ustedes quebrantan más la palabra de Dios. La sola escritura nos lleva de regreso a la palabra de Dios y nos señala nuevamente que todo lo que Dios habla es verdad y que no se va a contradecir. Por lo tanto, las tradiciones no deben de contradecir la palabra explícitamente. La palabra tradición viene del griego paradosis, que significa transmisión y tradición. Por lo tanto, es aquello que se transmite de boca en boca.
Lo que les decía, se lo enseñó, el que se lo enseñó, o sea, nada más lo transmitieron, pero nunca sabes de dónde viene. La palabra paradosis habla específicamente de enseñanzas transmitidas de maestro a discípulo. Hay dos líneas de tradición bíblica: la tradición judaica y la tradición cristiana. La palabra tradición como tal no aparece en el Antiguo Testamento, pero como te decía, en el tiempo intertestamentario, entre que se acabó el Antiguo Testamento y se empezó el Nuevo, hubo muchas enseñanzas que explicaban la Torá, que fueron agregadas por los rabinos, que eran los maestros. Esas enseñanzas se fueron perpetuando de alumno a maestro. Para la época en que Jesús llegó, estas enseñanzas habían adquirido el mismo grado de autoridad que la Escritura. Con la tradición judaica se transgrede la palabra de Dios, porque la quebranta y hasta la invalida. Los judíos tuvieron un ambiente religioso en la época de Jesús que honraba las opiniones de sus maestros más que la palabra de Dios. Es lo que está pasando hoy en día. El mundo cristiano, si lo dijo su apóstol, pero es que va en contra de la palabra, pero lo dijo mi apóstol. Si lo dijo el profeta, pero va en contra de él, pero lo dijo el profeta. Ese es el problema con las tradiciones, que las pones al lado de la palabra, y cuando los descubres con la palabra, la gente no las quiere dejar. Es lo mismito que pasaba en el judaísmo. Pero lo dijo el rabino, no sé, pero es que eso no es la palabra. Sí, pero lo dijo él, y no querían dejar sus tradiciones. Por eso es que Jesús chocó con ellos. Estas opiniones de los rabinos se volvieron tradición, y con el tiempo fueron las únicas que le importaban a los judíos. Sus opiniones llegaron a tener más prioridad que la palabra de Dios. Cuando Jesús enseñó la verdad, muchos judíos no la recibieron, porque Jesús no apoyaba la tradición de los rabinos, ni era apoyado por ellos. Al final, Jesús atacó estas tradiciones de los judíos, porque detuvieron a la gente de recibir la verdad. ¿Cuáles son las tradiciones judaicas actuales? Las que detienen a la gente de recibir la verdad. ¿Cuáles son las tradiciones judaicas actuales? Las que detienen a la gente de recibir la verdad. Y por eso Jesús se fue con todo sobre de ellos. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Bien que dices, yo hago caso de esto y de esto y de esto, y no haces nada. Y el segundo tipo de tradición, la tradición cristiana, que tiene tres características. Jesús consideraba su propia enseñanza, que entregó a sus discípulos para que la continuaran, como algo que estaba al mismo nivel de la palabra de Dios. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, todos esos tres capítulos hablan del Sermón del Monte. Es un solo acontecimiento, aunque lo dividieron en capítulos, es uno solo. Leemos al menos 6 veces. Ya después lo busca, aquí se lo dejo escrito en Mateo 5, 22, 28, 32, 39, 34 y 44. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. ¿Sí lo han leído? Cuando dice, oyeron que dijeron, no cometas adulterio, pero yo les digo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo que está escrito y lo que yo digo están a la par, están al mismo nivel. ¿Pero por qué Jesús lo hizo? Porque Jesús es Dios. O sea, también no podemos ponernos a pensar por qué lo hizo. Es el único que tenía la autoridad para hacerlo como Mesías, como Dios encarnado. Del mismo modo hicieron sus apóstoles. Continuaron con la enseñanza de Cristo y la contrastaron contra la tradición del mundo. Pablo, por ejemplo, en Colosenses 2:8, es más, vamos a leerlo, Colosenses 2:8.
Pablo, por ejemplo, en Colosenses 2:8 nos dice: miren que nadie les engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿quién? Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios encarnada, ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Tradiciones? No, Cristo solamente. Y en Gálatas 1:14, vamos a leer ahí Gálatas 1:14 al 16. Pablo nos dice que se atrevió a abandonar la tradición de los ancianos. Pablo habla de sí mismo aquí, dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si alguien podía seguir tradiciones que venían de quién sabe dónde, era Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase a los gentiles, no consulté enseguida con sangre ni carne. No estaba diciendo Pablo que él se mandaba solo, estaba diciendo: no seguí las tradiciones de mis padres, preferí seguir la palabra de Dios que las tradiciones de mis padres. Cristo no solo dio origen a la verdadera tradición, Él mismo la constituyó. La tradición cristiana entonces tiene 3 elementos. El primero, los hechos de Cristo. Primera de Corintios 11:23. Segunda, la interpretación teológica de estos hechos de Cristo. Y por último, el modo de vida que surge de estos dos. Primera de Corintios 11:23. La tradición cristiana iniciada por Cristo mismo tiene 3 elementos. La primera, los hechos de Cristo, tiene que estar basada en la persona de Jesucristo, si no, no tiene caso. Pablo lo sabía, y en 1 Corintios 11:23, en 15:3, en Lucas 1:2, son varios, pero ahorita por cuestión de tiempo ya nada más leemos esta. Dice 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Qué está diciendo? Tenemos una tradición, la Santa Cena, y esa la recibí del Señor. ¿Qué te está diciendo que hizo el Señor Jesús? Que el día que fue entregado, partió el pan, tomó el vino. Él está diciendo los hechos específicos. Lo que hizo Jesucristo es parte de nuestra tradición, está basada en las obras de Cristo. Segundo, la interpretación teológica de estos hechos. Lo lees en tu casa, 1 Corintios 15. Es el capítulo por excelencia de la resurrección de Cristo. Ya lo vamos a adentrar pronto, ahora que veamos en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo resucitó. Porque Cristo resucitó. ¿Cuántos sabían esa noticia? Amén. Entonces, este es un hecho. Cristo resucitó. Pero ¿cómo impacta teológicamente a la iglesia? Lee 1 Corintios 15 y Pablo dice: bueno, si Cristo no resucitó, ténganos lástima, no somos nada. O sea, no solamente los hechos de Cristo, sino cómo impactan la interpretación teológica. Y por último, ya de estos dos, de la interpretación teológica y de los hechos, ¿cómo cambia tu forma de vida? ¿O qué? Nada más sí, qué bonito. ¿Y en qué te ayudó? ¿En qué reflejaste a Cristo? No, pues que no era para sentir bonito. No, entonces tu tradición no te sirve de nada. Viene en Romanos 6:17, 1 Corintios 11:2, 2 Tesalonicenses 2:15, 3:6 y 7, Judas 3. Contendemos por la fe una vez dada a los santos. Ahí contiene los 3 de hecho. Cristo fue dado a conocer por el testimonio apostólico, por lo que podemos ver. Por eso es que el apóstol Pablo afirma en Efesios 4:20 y 21 que estamos cimentados sobre los apóstoles y profetas,
sobre esto, sobre la tradición apostólica y profética. ¿Dudas hasta aquí? Y ya por último, aquí ponemos 5 conclusiones. ¿Cuál es la conclusión? La Escritura es la autoridad final y punto. Esa es nuestra conclusión del día de hoy. La Escritura es la autoridad final y se acabó. No hay más. John MacArthur explica este punto de manera magistral. Él dice: cualquiera que fiel y correctamente proclame la palabra de Dios está hablando con autoridad, no con su propia autoridad, ni siquiera con la autoridad que la iglesia le da a la oficina de pastor o maestro. Está hablando con una autoridad aún mayor que ello. En la medida en que nuestra enseñanza refleje con exactitud la verdad de la palabra, esa enseñanza tendrá todo el peso de la autoridad de Dios en ella. Es una idea sorprendente, pero es precisamente como Primera de Pedro 4:11 nos enseña a manejar la verdad bíblica, donde dice: el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Muchos evangélicos modernos tienen temor de hablar con la autoridad de la palabra de Dios. Ellos se apegan sin saberlo al, y escríbalo donde me quede espacio, latitudinarismo. Tiene un nombre lo que hacen, latitudinarismo. Latitudinarismo. ¿Qué es el latitudinarismo? Es una corriente anglicana del siglo XVII que decía: no te tomes tan en serio la Biblia, relájate, no le eches tantas ganas a tu interpretación, pues si nada más es un libro bonito, que nos habla bonito, que... Ese es el latitudinarismo, en pocas palabras. No te tomes tan en serio la Biblia. Muchas iglesias modernas no lo saben, pero están parados aquí, porque vienes con la sola Escritura contra sus tradiciones y te dicen: oh, no seas tan legalista, con calma, no, es que no te lo tomes tan en serio, no puede ser tan malo, es un hombre de Dios, es que... Están parados sobre esa costumbre. Afirman que creen en la Escritura, pero por no tener problemas evitan proclamarlo con autoridad. Están dispuestos a dar servicio a la verdad, pero solamente de labios, porque en la práctica despojan de toda autoridad a la Biblia, porque consideran las demás opiniones a la misma autoridad de la Escritura. La Biblia no solamente es otra idea para tener en el debate público. La palabra de Dios es para aceptarla o rechazarla. No hay punto medio. La palabra es la palabra de Dios y exige ser recibida como tal. Y cuando tú la recibes como tal, las demás opiniones salen sobrando. ¿Seguros que no hay dudas? Vamos a orar entonces. Cierre sus ojos. El tema se titula La sola Escritura en la iglesia. Ya entendimos lo que es la sola Escritura. Solamente hay una revelación especial de parte de Dios. Es la Biblia. Su importancia es bastante, porque lo que está en riesgo es la verdad incorruptible del Dios vivo. La única norma, por lo tanto, para el creyente de verdad es la Escritura misma. Donde se encuentra, está plagada la Biblia, está llena implícitamente de la sola Escritura, como lo está de la unión hipostática, como lo está de la Trinidad y como de muchas doctrinas no explícitas. ¿Eso significa que no vamos a tener ninguna tradición más en la iglesia cristiana? No. Significa que si la tradición va en contra de la Escritura, preferimos por mucho la Escritura a la tradición. Dios ya nos ha ido limpiando, no sabemos cuándo terminará. De hecho, los reformadores tenían un dicho: Ecclesia reformata, semper reformata, secolorum verbum Dei.
o iglesia reformada siempre se está reformando según la palabra de Dios. No vamos a terminar de reformarnos nunca. Cuando menos lo pensemos, Dios nos mostrará nuevamente situaciones en las que estábamos equivocados, y cuando así sea, porque somos hombres falibles y yo creo que seguimos fallando en algunas tradiciones, vamos a preferir por mucho la verdad de la palabra que nuestras tradiciones. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche ya por esta palabra que has hablado a nuestras vidas. Hoy entendemos que la sola escritura en la iglesia es fundamental. Hoy entendemos que no hay más que tu verdad, no hay más que la sola escritura, no hay más que la Biblia como norma de fe y conducta, como norma de doctrina y como norma moral para nosotros los cristianos. Y si bien es cierto, Señor, que algunas de las cosas que hacemos son tradiciones, si te hemos ofendido, si hemos ido en contra de tu palabra, ya sea queriendo o no, que nos muestres, mi Dios, cómo esas tradiciones que tal vez tengamos, no como iglesia necesariamente, tal vez en nuestra vida misma diaria, si tenemos tradiciones que te ofenden, que van en contra de tu palabra, que nos muestres esas tradiciones, Señor, que las exhibas por medio de la luz de la Escritura y que nos des la entereza, la fuerza para alejarnos de ella. No queremos ser como los anglicanos en el siglo XVII que decían: no te tomes tan en serio la palabra. No, mi Dios, todo lo contrario. Si algo tomamos en serio, si por algo hemos salido de movimientos heréticos, si por algo hemos sufrido el desprecio, es por poner tu palabra en alto por sobre todo, aún por sobre la tradición de los seres humanos, aún por sobre la tradición que heredé de la iglesia donde venía. Preferí tu palabra, Señor, y lo seguiremos haciendo, porque si algo me has dado para enseñar a esta iglesia es esta verdad, la verdad de la sola escritura, que prefiramos por mucho la verdad de tu palabra, nuestras tradiciones, tanto como iglesia como personales. Solamente te reitero, Señor, muéstranos en qué hemos estado fallando, porque creemos que lo hemos hecho. No somos perfectos,